Bienvenidos a este vídeo. En él vamos a ver una breve introducción a un programa para el diseño de páginas para un álbum de seños, también útil para otros coleccionismos, tales como cromo, billetes de lotería, postales, etc. A todos nos gusta tener nuestra colección de la mejor forma posible. Para nuestra desgracia, las páginas comerciales tienen un alto coste y que para colecciones de sellos usados resulta casi prohibitivo. Por otra parte, en la red podemos encontrar páginas ya diseñadas que cubren buena parte de las necesidades, pero no siempre coinciden con nuestros deseos, ya sea por un tema de idioma, de composición o que son difíciles de encontrar para una colección temática. Desde hace tiempo que me he diseñado mis propias páginas. El sistema lo he ido evolucionando hasta este que funciona desde el navegador. Lo he colgado en un servidor, por tanto puede ser accesible para otros colegas. Las características que buscaba eran que fuera fácil de usar, tenerse que concentrar solamente en los datos de los seños, olvidarse completamente del tema de posicionamiento y centrado, y que fuera posible imprimir en varios tamaños de página. Aquí vemos la estructura del programa. La unidad principal es la página. La página está compuesta de una o varias series y entonces cada serie está compuesta de uno o varios seños. Esto se corresponde con los comandos principales, el comando página, el comando serie y el comando sello. Ya veremos más adelante que los comandos y los atributos y los parámetros o atributos de cada comando van encerrados entre los signos menor que y mayor que. En el comando página describiremos el nombre de la página, las características que debe tener, qué dibujo debe tener entre los que hay, etc. En la comanda serie van a aparecer los datos, los literales que aparecerán en la cabecera de cada serie, y en el comando seño, aparte del único comando obligatorio, que es el propio tamaño que va a tener el seño, van a aparecer también la descripción, facial, etc. Cuando estéis en la página de diseño, en la pestaña de ayuda, os va a llevar a una página en que vais a ver todos los comandos posibles y todos los parámetros de cada uno de estos comandos. Vamos a lo práctico. Empezaremos para definir una página para dos series del tema Europa del año 1974 de la Administración española y uno de la Administración francesa. En primer lugar, hay los cuadraditos de todos los campos que aparecerán en el principio de la página. Podemos poner lo que queramos. En principio, los que son obligatorios es qué modelo vamos a usar y la distribución, si la queremos hacer automática o manual, y si los tamaños de los sellos deben incluir el espacio para el protector. Esos parámetros que ahora están aquí, ya veremos más adelante que también se puede poner como comandos en el área de comandos. Puestos aquí, ya nos vamos a describir la primera serie. Entonces escribimos la serie, el nombre y la fecha de emisión que aparecerán al principio de la serie, y debajo ya podemos empezar a poner los sellos que la componen. El nombre del sello será lo que aparecerá al pie de cada sello. Puede ser la descripción del sello, puede ser el número de catálogo, puede ser lo que os parezca. Lo único obligatorio aquí es decir el tamaño del sello en milímetros. Se pone en el tamaño el horizontal con una barra separado del tamaño vertical. Aquí podemos utilizar la opción de copiar y pegar para otros sellos que pueden ser pues, o muy similares o iguales. Además de los campos que aparecen aquí, también podríamos poner dos líneas más que en principio el programa acepta como color y facial, que aparecerán dentro del cuadro del sello en líneas separadas. Aquí ya vamos por la segunda serie, que sería la correspondiente a Europa de la Administración francesa, que también se compone de dos sellos prácticamente del mismo tamaño. Y seguimos llenando esta ventana de los datos. Vamos por el segundo sello. Un poco más adelante ya veremos también que hay una forma de hacer o de escribir estos comandos en un fichero de texto, y con lo cual podemos aprovechar descripciones que ya hemos
o ya tenemos en otras páginas. Vale, aquí, bueno, vamos a corregir también los errores que me ha puesto el Gremlin que tengo dentro del teclado. Vale. Y una vez tenemos todos los datos puestos, ya podemos pulsar el botón de diseñar y se genera en una nueva ventana la página que ha salido. Bien, aquí ya la tenemos. Aquí, por de pronto, se me ocurre una cosa mejor, que es poner una debajo de la otra. Entonces vamos a introducir otro comando, que es crear una nueva línea para la siguiente serie, forzar un cambio de línea. Entonces, ese es este comando, nlserie, y ya nos ha aparecido una distribución que puede parecer mucho mejor. Y aquí ya está, podemos imprimirla, guardarla. Aquí os muestro cuál es mi forma normal de trabajo. Todas las descripciones las tengo escritas en un fichero de texto plano, y aquí realmente cuando yo quiero hacer el diseño de la página, hago un copy y un paste en la página de diseño, y es la forma de hacerlo. La gracia de esto está en que, teniendo todas las páginas juntas o muchísimas páginas juntas, descripciones similares de un año a otro los puedo hacer con una función muy fácil de copiar y pegar. Y además siempre me queda constancia de todas las páginas hechas. Las correcciones, evidentemente, después de ver la página, puedo hacerlas en la página de diseño o en el fichero de texto, que además me sirve de una copia de seguridad y que además sería un fichero completamente intercambiable. Os invito a hacer una prueba en esta dirección y espero que os ayude con nuestra afición. El uso de este programa es gratuito para uso personal, pero aceptaría encantado alguna contribución para compensar los gastos, o también con algunos sellos para mi colección. Si se hace un uso comercial, deberíamos negociar algún tipo de royalty. Este programa lo estoy usando para mis páginas desde hace mucho tiempo. Al ponerlo para uso público, seguro que van a aparecer muchas incidencias. Os pido comprensión y trataré de arreglarlas en lo posible.